A continuación, Radio María presenta El Gozo del Evangelio, programa producido y dirigido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Le invitamos a escuchar y participar. Anunciaremos con nuestra vida y nuestra palabra a Jesucristo. Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa El Gozo del Evangelio. Les habla su servidor Adrián Alberto Herrera mientras compartimos cómo acrecentar la dimensión espiritual en la familia, cómo ser padres espirituales de familia auténticos. Saludamos a todos los radioescuchas en Chicago, en Houston, Milwaukee y a todos aquellos que nos escuchan a través de la aplicación en sus teléfonos inteligentes, en sus celulares y por el internet. Hoy viernes 13 de octubre escuchamos en la lectura: si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Pero antes de entrar a la oración y escuchar la lectura bíblica del día de hoy, el calendario santoral hoy recuerda a San Rómulo, que fue un obispo del siglo V. ¿Quién fue este santo San Rómulo del siglo V, que fue el obispo de Génova en Italia en el siglo V? Pero ¿por qué es que se le conoce? Hay dos características en su vida que reflejan toda una vida que giró en torno a dos ejes fundamentales, que por otra parte son los propios de cada cristiano. En primer lugar, en todo cuanto hacía, pensaba y meditaba, le guiaba la luz de la fe. Sin esta lámpara encendida en su corazón no habría podido llevar a cabo lo que constituye su segundo eje, la caridad sin límites. El amor de Dios, que ha venido para ayudar y para que todo el mundo se encuentre alegre y feliz, era el ímpetu que le lanzaba a recorrer la ciudad, las parroquias, para tomar nota de las necesidades que padecían los predilectos de Dios, los pobres. Dicen que agotado de tanto trabajo murió en la paz de Dios, y que desde el momento en que enterrado su tumba comenzó a ser venerada por los genoveses, y que incluso se hicieron varios milagros. Cuando durante la invasión sarraciana hubo que trasladar la sede episcopal a la villa matutiana, se llevaron los restos de San Rómulo. De su vida, lo que ha llegado hasta a nuestros días son leyendas, historias que no se pueden comprobar. Pero el día de hoy se celebra a San Rómulo, obispo de Génova en Italia. En el Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, se lee lo siguiente: en aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: «Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: «Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada.
Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y vienen a instalarse ahí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Hoy vemos que la dureza de corazón de los jefes religiosos quedó en evidencia cuando Jesús le perdonó sus pecados al paralítico, y ellos lo acusaron de blasfemia. Cuando una mujer arrepentida ungió a Jesús, un fariseo se molestó porque se dejaba tocar por una pecadora. Como resultado, cuando Jesús expulsó al demonio del mudo, unos lo acusaron de actuar con el poder del maligno y otros exigieron otra señal. Pero el Señor les respondió: si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando los israelitas eran esclavos en Egipto, Dios golpeó a los egipcios con plagas para obligar al faraón a dejar en libertad al pueblo. Después de la plaga de los mosquitos, los oficiales del faraón dijeron: aquí está la mano de Dios, porque se dieron cuenta de que era Él, el Todopoderoso, el que hacía los prodigios. Por eso lo que Jesús hizo cuando expulsó al demonio del mudo era algo similar a lo que Moisés había hecho por medio de las plagas. Eran señales del poder de Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Pero los que criticaban al Señor tenían el corazón tan duro como el del faraón. ¿Cómo hemos de reaccionar nosotros ante las señales del poder salvífico de Dios que vemos en nuestra vida y la de otras personas? Estas obras salvadoras exigen una respuesta. ¿Las aceptamos o las rechazamos? Cuando creemos, empezamos a conocer el amor de Cristo, que se manifiesta cuando lo aceptamos de corazón a Él y la obra que Él realiza en medio de nosotros. Jesús continuó diciendo que la curación del mudo era una señal de que el reino de Dios había llegado. Y en efecto, pese a que los judíos no lo aceptaban, Cristo estableció su reino aquí en la tierra por medio de sus milagros, su enseñanza y su muerte y su resurrección. Por eso le pedimos en este día al Señor: Padre Celestial, enséñame a reconocer tu obra y tu poder en el mundo y entregarme a ti con toda mi fe. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí. Vamos a tomar una breve pausa musical y regresamos con el tema cómo acrecentar la dimensión espiritual en la familia y cómo ser padres espirituales de familia auténticos. Regresamos. Tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más. Si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo. Tus manos que calientan en el hielo, tus manos que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Mi anhelo, mi dulce de mi corazón, mi deseo. Gloria a mi alrededor y tu poder respirar, el aire fresco que me da libertad. Tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más. Si me he cansado de luchar, aquí estás. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo.
Estimados redescuchas, estamos aquí sintonizándonos en este programa El Gozo del Evangelio. Obviamente les habla su servidor Adrián Herrera, aquí de la Oficina de Evangelización y Catequesis en la Arquidiócesis de Galveston, Houston, y quiero platicarles un poquito o darles algunas pistas o algunas maneras prácticas de cómo acrecentar la dimensión espiritual en la familia o cómo descubrir esa dimensión espiritual en la familia. Obviamente hay muchas maneras, pero qué importante es que los padres de familia, no tanto con niños pequeños, obviamente con niños pequeños, pero si también usted tiene hijos ya adolescentes o hijos mayores inclusive, ya a lo mejor están casados sus hijos, aún así, si usted es padre o madre de familia, usted todavía tiene una responsabilidad hacia con sus hijos. ¿Para qué? Para transmitirle los valores cristianos hacia sus hijos. Entonces, no solamente lo limite a los pequeños, porque pueden ser ya grandes y aún así hay ciertas cosas que como padres de familia podemos hacer. ¿Para qué? Para que poco a poco empiecen ellos a tener esos valores cristianos dentro de sus propias familias o en la familia de uno mismo. Los padres de familia tienen esa gran oportunidad. De hecho, el Concilio Vaticano II hace 2 días celebrábamos 55 años de la apertura del Concilio Vaticano II. Ese Concilio Vaticano II que San Juan XXIII, hoy el gran santo Juan XXIII, Papa, conocido como el Papa Bueno, el Papa Bono, él llamaba a la Iglesia a que se abriera a nuevos métodos, nuevas modas de poder proclamar el Evangelio en el mundo. Y gracias a ese Concilio Vaticano II, en uno de sus documentos decía, y todavía dice, que los padres de familia son los primeros educadores de la fe de sus hijos. No es la iglesia, son los padres de familia. La iglesia está para apoyar a los padres de familia en la formación espiritual de sus hijos. Y una vez más, no lo limite nada más a niños. Si usted tiene hijos adolescentes o hijos adultos que inclusive ya están casados, aún usted tiene la responsabilidad de educar a sus hijos en la fe. Entonces los padres tienen una gran oportunidad de ofrecer esos contactos y de crear el ambiente propicio para que los valores de la fe, de la religión católica se transmitan. Podemos nosotros darles ciertas pistas y a la vez y por medio obviamente del trato cariñoso, ese amor cariñoso que mostramos a nuestros hijos, ser de hecho las pistas de la identidad y la presencia de Dios. No necesitamos como padres, y usted y yo sabemos que los padres de familia no necesitamos fingir actitudes extremadamente piadosas para conseguirlo. Simplemente tenemos que hacer lo que realiza un padre de familia cariñoso. Nuestros hijos aprenden quién es de Dios cuando en medio de una enfermedad reciben un trato cariñoso. Descubren lo que es el amor de Dios cuando descubren en nuestros ojos el regocijo que sentimos al mirarlos. Saborean la prodigiosa generosidad divina cuando despiertan y encuentran los regalos del niño Jesús o los Reyes Magos, que ya estamos a punto de celebrarlo, estamos cerca, o junto al árbol de Navidad. Ellos saborean esos momentos, están preparados para confiar en la fidelidad de Dios cuando somos nosotros dignos de confianza para ellos. Hace unos años atrás, cuando yo tuve la experiencia de trabajar en una parroquia aquí en la arquidiócesis como director de educación religiosa, una de las catequistas una vez me mencionó: Adrián, hay una niña que hablábamos del Padre Nuestro y de la relación de Dios, de Jesús con María y cómo Jesús le rezaba a su Padre y el gran amor, y esa niña como que no quería participar. Al final de la clase, ¿verdad? La catequista me está contando todo esto y alcanzo a ver de lejos a esta niña, que por nombre le voy a poner, ¿verdad?, para respetar su privacidad, María. Y esta niña María tenía sus ojos humedecidos, como que quería llorar, y no entendía yo por qué. Al momento de acercarme, obviamente estaba esperando a su mamá. Yo le preguntaba qué es lo que le sucedía y esta niña me contaba que qué difícil le fue la clase del día de hoy. Y estoy hablando de una niña como de en 4º grado. Y yo le decía que ¿por qué? ¿Por qué era tan difícil si pensé que era un tema muy bonito, hablar del Padre Nuestro, obviamente hablar del amor que Jesús le tiene a su Padre? Y ella me dijo: Adrián, señor Adrián, si usted tuviera un padre como el mío,
le aseguro que no querría usted recitar el Padre Nuestro. Cuando me dijo eso, las palabras, obviamente en mi cabeza resonaron. Resonaron porque esta muchachita poco a poco se fue abriendo de lo que había sucedido en la casa. En la casa había un señor que era el padrastro, no era tanto el padre biológico, el padrastro, que abusaba tanto de la niña como de la mamá. Obviamente había dolor. Ya después lo tuve yo que reportar y todo este tipo de cuestiones. Pero qué interesante que esta niña, cuando escuchaba el nombre de papá Dios, ella lo relacionaba con este hombre. Este hombre que le hizo mucho daño a esta niña y a esta familia. Por eso qué importante es que nosotros como padres de familia seamos modelos para nuestros hijos. Y no es fácil, no es fácil. Yo también soy prueba de ello. No es fácil siempre ser fiel al mandato de Dios y tratar de tener un cuidado cariñoso con nuestros hijos. No es fácil, pero no es imposible. Y esa tarea espiritual de nosotros como padres y madres de familia, inclusive si somos abuelos o tíos abuelos, comienza cuando preparan un espacio para su hijo. No solo en la casa o el departamento, sino principalmente en sus vidas. ¡Qué emoción cuando las mujeres dicen, estoy esperando un bebé, está embarazada! Esa tarea espiritual empieza cuando una madre como Santa Isabel, madre de San Juan Bautista, escuchó las noticias de que estaba esperando un hijo. Y cuando la alegría animó al niño dentro de su vientre, esa tarea espiritual comenzó desde ese momento que tuvimos a nuestros hijos en el vientre y a los hombres esperando el nacimiento de sus hijos. Y no termina ahí. Esa tarea espiritual de los padres de familia continúa desde esos primeros días que lo reciben y crean lazos, pero a través de la alimentación, de las caricias, de la enseñanza, de la instrucción, de los señalamientos y las exhortaciones, del consuelo y el contacto, o haciendo en cualquier circunstancia lo que haya que hacer de hacerse presentes en la vida de sus hijos. La clave es vivir plenamente en cada uno de esos escenarios, estando alerta, conscientes, despiertos, para que también tu hijo o sus hijos también estén alertas, conscientes y despiertos ante la presencia de Dios, porque eso los va a ayudar. Si ya son padres o van a llegar a ser padres de familia, estar también conscientes, alertas, abiertos a la presencia de Dios para sus nietos o sus bisnietos, ¿verdad? Uno nunca sabe, o sus sobrinos. Necesitamos nosotros modelar. ¿Y cómo podemos hacer esto, Adrián? Aquí hay algunas cositas que yo puedo compartir de cómo descubrir esa presencia espiritual en la familia. Primero, cultivar relaciones con la familia extendida. Yo sé que a veces hay problemas en la familia extendida y posiblemente no les hablemos a todos. Eso sucede en todas las familias porque no hay familia perfecta fuera de la Sagrada Familia. La familia extendida, es decir, hagan que sus hijos interroguen a sus tíos abuelos y a sus tías abuelas si todavía existen, a sus padrinos acerca de lo que la fe significa para ellos, sobre la fe. Pueden hacerlo de manera discreta. Por ejemplo, pregúnteles si recuerdan dónde fueron bautizados, o dónde recibieron la primera comunión, o cómo fue su experiencia de la primera comunión, si se recuerdan la fecha cuando recibieron la primera comunión, o si alguna vez pensaban en ser sacerdotes o religiosas. También que les pregunten si emigraron de un país extranjero. ¿Recuerdan todavía las memorias o costumbres que disfrutaban en su patria? ¿Quiénes son sus santos favoritos? ¿O por qué impusieron determinado nombre a sus hijos? Posiblemente pueden ser sus primos, ¿verdad? Sus primos hermanos. Yo no sé. Hay que animar a las generaciones mayores también a que practiquen sus costumbres con sus nietos, sobrinos o bisnietos. También lo que pueden hacer con nuestros hijos, lo que podemos hacer con nuestros hijos es compartir nuestras propias prácticas religiosas con nuestros hijos de la forma más natural posible. Si tienen alguna devoción o una práctica religiosa que sea muy significativa para ustedes, hagan que sus hijos la conozcan.
Puede ser a lo mejor una devoción a la Virgen de Fátima, tal vez la devoción al Santo Rosario, tal vez alguna devoción, o a lo mejor tiene usted la práctica de bendecir a los niños a los 3 años, a lo mejor en una celebración litúrgica dentro de la iglesia. Lo que sea, hay que hacer que ellos también participen, aunque sean grandes, Traten todos los días los objetos de la casa como vasos sagrados también. Hay una hermana benedictina, Joan Chittister. Ella escribió un gran libro titulado Sabiduría destilada del ordinario, y en el cual ella habla de las tradiciones monásticas y sobre la manera como éstas pueden aplicarse a la vida diaria de cualquier persona. Yo recomiendo ampliamente ese libro. Sin embargo, ella se refirió en la obra, y ya lo había hecho antes en una entrevista en una revista aquí en los Estados Unidos, una práctica benedictina, que proviene de la época misma de su fundador San Benito. Esa idea me impresionó demasiado. La tradición consiste en tratar todos los objetos de nuestra casa, los platos, los utensilios, los tenedores, todo lo que usted vaya a tratar para el momento de usted preparar la comida, la mesa, todas esas, las ropas, todo lo que usted va a utilizar como si fueran vasos sagrados o instrumentos sagrados para la sagrada comida, la sagrada Eucaristía. Piensen en esto la próxima vez que usted esté lavando los platos, o cuando dejen los calcetines en un rincón, o cuando tiren los discos compactos por todo el piso, o cuando nuestros hijos dejan la mochila, los cuadernos que vienen de hacer tarea, o nuestros hijos que dejan ya, los jóvenes dejan su ropa en su cuarto todo regado. Piense en todas esas cosas como un acto sagrado. No lo piense nada más como que, ¡ay, estos niños desordenados que no entienden y no mantienen la casa limpia! Obviamente les vamos a ayudar a que obviamente ayuden en la limpieza del hogar, pero también vea que todos esos son como rastros de algo sagrado. También hay que ejercitar la conciencia y la imaginación. Había un budista vietnamés de vida ejemplar que él ofreció una forma para activar la imaginación analógica. Y él trató de practicarlo y esto también puede ayudarnos a nosotros a practicarlo con nuestros hijos. La siguiente vez que tengan que comer una mandarina, pónganla en la palma de su mano y mírenla. Miren de forma que la mandarina sea algo real. Pónganla en su palma de su mano. Él sugería a este monje que 2 o 3 segundos de toma de conciencia bastaban para hacer una gran diferencia. Decía que empezaran por darse cuenta que dentro de la fruta estaban las flores hermosas, el brillo del sol, la tierra y la lluvia. Y ustedes serían testigos de cómo una diminuta fruta se iba formando y desarrollando en la mandarina que estaba en su mano. Dicha conciencia va a abrir los ojos de nuestros hijos, inclusive de nosotros, a milagros comunes que nos rodean todos los días. También hay que tener presente a las personas que han estado cercanas a la vida de nuestros hijos, posiblemente las amistades de nuestros hijos, posiblemente los suegros de nuestros hijos, posiblemente esas relaciones que tienen nuestros hijos. Y hacerse la pregunta, ¿sus hijos están en contacto con la familia extendida? ¿Las personas que los visitan con frecuencia viven preocupados por su crecimiento espiritual? También hay que conservar vivas las tradiciones étnicas y religiosas al momento de crecer. Qué importante, en el caso mío, yo no crecí muy devoto a la Virgen de Guadalupe, pero qué importante ahora vivir aquí en los Estados Unidos y ver la celebración de la guadalupana como una devoción muy fuerte, porque mis padres son mexicanos. O sea, tengo sangre mexicana. Y mis hijos y yo nacimos acá en los Estados Unidos. Pero aún así tenemos una relación, una conexión de sangre hacia nuestras tradiciones, que es en nuestro bendito país, México. Y como la guadalupana, que nuestros hijos puedan vivir una celebración de la guadalupana un 11 de diciembre y ver los danzantes y los matachines y que ellos mismos cuestionen por qué hacen eso. Y nosotros poderles ofrecer unas respuestas, ¿verdad?, de los valores de lo que trajo la Virgen de Guadalupe a nuestras tierras. Hay que mantener esas tradiciones étnicas y mantenerlas muy vivas. También hay que dejar que la luz de la fe ilumine
ilumine nuestra vida y la de nuestros hijos. La luz de la fe va más allá de la práctica religiosa. Esta luz brota de la convicción de que Dios nos ama. Y eso hay que decírselo a nuestros hijos. Que no nos dé vergüenza decirle, hijo, hija, yo te amo, yo te quiero mucho, yo te aprecio mucho. Aunque estén grandotes y barbudos, como dicen por ahí, o aunque estén ya grandes y ya tengan muchos hijos. Si usted es una de esas personas y nunca se ha atrevido a decirle a sus hijos que usted la ama, tal vez es el momento de decirle, yo te amo y también Dios te ama. Hay que manifestar el amor que tenemos hacia nuestros hijos, hacia nuestros seres queridos. Y eso es la luz de la fe. Y esa luz va a iluminar a nuestros hijos y los va a atraer más a la luz de la fe mientras van creciendo y van aprendiendo. Recuerde, una persona aunque tenga 60 años y usted a lo mejor ya tiene 80 años y usted va a decir, no, pues mis hijos ya están muy grandes. Aunque tenga 60 años, todavía está creciendo y todavía está aprendiendo. O sea, qué importante. Hay que enseñarle a nuestros hijos. Nunca es tarde, aunque ya tengan 16, 22 años. Hay que enseñarle a nuestros hijos que comiencen el día en una oración básica. Ofrecer el día. Es una buena oración que podemos nosotros enseñarles. Si los agarramos desde pequeñitos, mucho mejor. Pero ya de grande, decirles, mira, yo te aconsejo, hijo, tal vez yo nunca lo hice, pero nunca es tarde también yo hacerlo contigo. Tal vez tú en tu casa, yo en la mía, pero aún así vamos a comenzar el día en oración. Y cuando tú hagas tu oración, manténme a mí en la oración. Y cuando yo voy a hacer la oración, yo te voy a mantener en mi oración. Es una manera de dar los primeros pasos, los primeros años en la fe. Siempre hay que hacer una oración de agradecimiento. Y puede ser algo muy fácil. Puede ser inclusive dentro del baño, viendo el espejo y agradeciendo a Dios por un día más de vida. También hay que colocar un calendario santoral. Yo recuerdo desde pequeño en mi casa siempre había un calendario santoral y ahí es donde aprendía los nombres, ¿no? De por qué a mis tíos o a mis antepasados les ponían unos nombres medio raros que nadie escuchaba y aparecían en el calendario santoral. Qué importante es tener un calendario santoral para que también nuestros hijos vayan creciendo con esto, porque se van a dar cuenta que hay muchos nombres cristianos que aparecen que posiblemente nunca habíamos escuchado. Por ejemplo, yo recuerdo, mi cumpleaños es el 13 de febrero, y el 13 de febrero en el calendario santoral cristiano se recuerda a San Benigno. Ese es mi calendario santoral. Obviamente yo no llevo el nombre de San Benigno, pero de todas maneras todavía lo celebro. Y he conocido 2 personas que llevan ese nombre, San Benigno, porque no nacieron el 13 de febrero, pero llevan ese nombre, San Benigno. Qué importante saber ese día que nacimos y qué era el calendario santoral cristiano, qué día tenía en ese calendario. También hagamos de la noche del sábado algo especial si tenemos a nuestros hijos en casa. Como la semana pasa del trabajo acostumbrado a la rutina, la experiencia de ese descansado prometido llega el fin de semana. Obviamente en ese fin de semana que llega hay que hacer también algo especial con nuestros hijos, ayudándole a nuestros hijos a cambiar de ritmo de vida. Es decir, que no hagan lo mismo que han estado haciendo, que a veces lo que hacen algunos papás es decir, ¿tienes tarea? Ve a hacer la tarea el sábado en la noche. Entonces el niño se acostumbra a vivir una vida igual todos los días de la semana y no hay un descanso. O también decir, no, pues el niño siempre está en el celular. Y obviamente el sábado, pues también le permitimos estar en el celular. No hay un cambio. El sábado o el fin de semana debe haber un cambio de vida, un cambio de ritmo de vida. Es decir, pasar tiempo con ellos. Tal vez compartiendo la comida, tal vez llevándolos a un restaurante, tal vez compartiendo tiempo en el parque, un picnic, no, yo qué sé. Tal vez llevarlos a la biblioteca, pasar un tiempo juntos, ir a alguna exhibición en el museo, hacer cosas distintas, jugar con nuestros hijos, inclusive aunque sean grandes, posiblemente a la lotería, al bingo, algún juego de mesa, algo que estimule la convivencia familiar. Y obviamente para esto la primera regla es decirles, apaguen sus teléfonos celulares y pongámoslos allá en un rinconcito, allá van a estar todos para no distraernos porque este tiempo es sagrado.
Este tiempo es sagrado. Por eso la noche, el fin de semana debe ser un momento especial. Hay que cambiar ritmos. También conviertan las celebraciones de los cumpleaños en algo especial. Una de las historias más tristes que yo he escuchado en mi experiencia de vida que le sucedió a una amistad fue que cuando esta amistad llegó a cumplir 15 años, la gente ya se había ido porque todavía no partían el pastel. Qué triste, o sea, como que la gente vino, cumplió, dejó su regalo, se pasó 3 horas, tal vez no 3 horas, 30 minutos, 1 hora y se marchó. Ni siquiera esperó el pastel para cantarle las mañanitas, nada, o sea, qué triste. Y el celebrar el nacimiento de una persona es algo sagrado también. Y es ahí donde también ayudamos a nuestros hijos a reconocer la importancia de por qué celebramos los cumpleaños. No es tanto por el regalo. Obviamente yo sé que a muchos de nuestros hijos es lo primero que les importa, el regalo o la gran fiesta. Aunque sean grandes nuestros hijos, el simple hecho de decirle a nuestros hijos, bendito sea Dios porque te está dando 1 año más de vida a ti, mi hijo, a ti, mi hija. Eso es lo que tenemos que decirle a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos en verdad lo aprecien. Decir, wow, o sea, mi mamá en verdad, aunque a veces me regaña, me aprecia y me dice cosas bonitas del día de mi cumpleaños porque me está bendiciendo que todavía, a pesar de que le doy dolores de cabeza, ella me está diciendo que gracias, Señor, porque todavía tengo 1 año más de vida. Qué bonito es celebrar los cumpleaños y de hacerlos de una manera muy consciente de que estamos haciendo esto para fomentar los valores cristianos en nuestros hijos. Vamos a tomar una breve pausa musical, pero sí quiero que nos llamen aquí al estudio para escuchar a ustedes cómo comparten algún pequeño gesto concreto de cómo usted comparte el valor cristiano hacia sus hijos, sean chicos, sean jóvenes o sean ya grandes, ya maduros inclusive. Nos pueden hablar al 1-866-880-7136 o a nuestros hermanos en Chicago 713-939-0270, a nuestros radioescuchas en Chicago al 773-486-5505 o a nuestros hermanos en Milwaukee 414-383-6505. Regresamos después de esta pausa musical. Sé que tus ojos me han mirado y tu paciencia me ha esperado, pero aquí estoy, ya ves, nuevamente enredado. Sé que conoces mis heridas, sé que levantas las caídas, pero ya ves, me cuesta creer que aún camines a mi lado. Dame la cruz, te doy mi cruz, dame tu mano. Solo así podré entregarme por entero y caminar nuevamente por el aire como la hoja que se mueve con tu viento. Dame la cruz, te doy mi cruz, dame tu mano. Solo así podré entregarme por entero y caminar nuevamente por el aire como la hoja que se mueve con tu viento.
que todavía no he entregado la ofrenda de mi corazón atado. Lo sabes bien, debo entender que mis ojos aún están cerrados. Toma mi fuego, toma mi barro, al fin entiendo lo planeado. Aquí estoy, Señor, intento ser tu hijo amado. Dame la cruz, te doy mi cruz, dame tu mano. Solo así podré entregarme por entero y caminar nuevamente por el aire como la hoja que se mueve con tu viento. Dame la cruz, te doy mi cruz, dame tu mano. Solo así podré entregarme por entero y caminar nuevamente por el aire como la hoja que se mueve con tu viento. Estamos de regreso aquí escuchando el programa El Gozo del Evangelio y estamos hablando cómo acrecentar esa dimensión espiritual en la familia, cómo ser padres espirituales de familia auténticos. Y obviamente les he dado algunos puntos clave, ¿verdad? De cómo ayudar a nuestros hijos, no importa la edad, no importa si ya son grandes o mayores o inclusive si nuestros hijos son abuelos y usted ya es una bisabuela. Aún así, cada uno que ha tenido la dicha y la bendición de ser padre de familia o madre de familia tiene la obligación de educar a sus hijos en la fe y de inculcarle los valores cristianos sin importar la edad. Otra de las puntos claves como padres de familia que ojalá les pueda ayudar es practicar la aceptación. Una buena parte de la vida moderna está conducida por la creciente expectativa de que ustedes deberán poseer todo. Normalmente se pone mucho acento en las cuestiones materiales, en las cuestiones de tener posesiones, en todo ese tipo de cosas, pero qué importante es también aceptar lo que se viene, las exigencias de la vida, el compromiso familiar. Por ejemplo, la aceptación no quiere decir que sea resignación. No se trata tampoco de aventar la toalla, de dar todo porque Adrián, muy apenas me alcanza para alimentar a mis hijos, todo mi dinero se va en esto, por lo tanto yo no esperé que así fuera crear una familia, un matrimonio. No se trata de aventar la toalla, sino más bien ni tampoco se trata de hacer las cosas de mala gana, sino tratar de hacerlas con amor, siempre con amor. Aunque tal vez no te esté alcanzando para sustentar a tu familia, lo que te alcance, da gracias a Dios. Da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque lo estás aceptando, estás practicando esa aceptación de que se te ha dado algo sagrado, tu familia, tus hijos, y tú estás tratando de dar lo más que tú puedes. ¿Para quién? Para el sacrificio de los demás. Tenemos en la línea telefónica a Blanca. Hermana Blanca, ¿de dónde nos habla? Y díganos, ¿cómo hace usted o qué gesto concreto usted hace para transmitir los valores cristianos a sus hijos? Sí, buenas tardes, hermano. Hablo de aquí de Woodlands, aquí en Houston. Sí, adelante. Sí, mire, nosotros desde ya tiene más de un año que empezamos con nuestros hijos. Los más chiquitos tienen 14, 11 y 7. Ya, perfecto. Pero cuando los llevamos a la escuela, lo que hacemos, nos tardamos 7 minutos en llevarlos a la escuela.
en las mañanas. Entonces, mi esposo o yo, uno de los dos, siempre vamos, rezamos el Padre Nuestro, la Ave María, Oh, qué la hermoso. Gloria, y uno de los dos, o sea, los dos tienen que hacer su petición de dar gracias, y cada uno da su petición, ¿verdad? Esa es una manera que qué nosotros bonita. empezamos ya desde hace más de un año, y nos gusta, ¿verdad? Porque ellos se expresan, ¿verdad? Lo que sienten, y dan gracias a Dios por el día que nos da. Muy bonita práctica, yo los felicito porque como pareja no nada más usted la mamá con los hijos, sino también su esposo está en esto, y esa es muy buena señal de que como familia unida están haciendo las cosas de Dios como Dios manda y Dios pide, y obviamente sus hijos. Yo les aseguro que cuando sus hijos ya lleguen a casarse y pasen los años, ellos se van a acordar, van a decir, yo recuerdo cuando mi papá y mi mamá nos llevaba a la escuela, íbamos haciendo de perdida algo, una oración. Así es que muchísimas gracias, señora Blanca. Tenemos también a Mónica en la línea, sí. Mónica, ¿de dónde nos habla? Y un gesto concreto que quieras compartir aquí con nuestros hermanos de Radio María. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le hablo de aquí de Houston. Sí, adelante. Y Adelante, Mónica. es bonito despertar todo eso que nos olvida cuando estamos chiquitos y compartimos todo eso, o no sé si nos va dando pena Ajá. lo que somos ya cuando llegamos a otro país, y de generación en generación, cuando vivimos en nuestros países, somos más compartidos, más unidos, pero acá como que más independientes y más de todo eso. Pero fíjate que Dios es tan bueno que ahora oyendo Radio María y Ajá. todas estas cosas, caminando con Jesús, te das cuenta de la fidelidad de su amor, y te das cuenta que te empiezas a recordar, como que te empieza a iluminar, Sí. y agradecer tener unos padres que te enseñan a orar rosarios, y cuando mamá te decía levántate para la misa, y Ya. era lo Ajá. más importante. Ajá. Y ahora los sobrinos acá en la nueva era de acá de los Estados Unidos, ahora apenas de que se fue la abuelita, mi mamá, Sí. porque yo soy la tía de ellos, Ajá. apenas empezamos en los restaurantes, a donde sea, a unirnos las manos, a darle gracias a Dios por todo lo que nos da. También, si se puede, ¿verdad?, cuando hay reuniones, para no ofender a nadie, porque como dices tú, todo con amor. Sí, claro. Uno es en nuestro corazón, pero muchas veces en voz alta ellos ya la piden una bendición o Qué algo. hermoso. Y eso es bueno, y todo eso viene acercándose a la iglesia, a la misa, recordándole y pidiendo a Dios disculpas de que vamos olvidando lo que es de generación en generación el amor de Cristo a nosotros y su mamá. Ajá. Y gracias por sus programas de la Muchísimas diócesis de gracias. Galveston. Gracias por sus bendiciones. Gracias. Muchísimas gracias, señora Mónica. Y también tenemos a María. María, la estamos escuchando. ¿De qué parte nos habla? Y compártanos un gesto concreto de cómo hace usted para inculcar los valores cristianos a sus hijos, señora María. Pues yo principalmente tuve 2 hijas y 2 hijos. Ajá. Mis hijas le celebré su misa de 15 años el día que la bautizaron, la fecha que la bautizaron. Y también cumplió sus 15 años el día que fue. Entonces cumplió 15 y fue bautizada. Que sí. Sí, porque y yo les digo ahora que ya ellos tienen sus hijos, les digo, no tarden en bautizar sus niños, porque... Y sí, les digo, a los 40 días pueden bautizar sus niños. A veces les digo que agarren la clase cuando están embarazadas, mis nueras o mis hijas. Exactamente. Y otra cosa también, mis hijos están acostumbrados a la bendición cuando vienen, cuando salen. Ahorita pues ya se casaron, ya los 4. Ajá. Y ahorita los nietos yo los estoy enseñando desde que empiezan a hablar, a persinarlos. Perfecto. Y la oración de la comida. La oración, aunque no saben cuando están bien chiquitos, pero que ajunten sus manos
y les digo que le damos thank you Jesus, thank you. Qué hermoso. Y entonces eso me ha ayudado a mí a mantener tanto mis hijos como mis nietos. Ya. Y el rosario lo rezábamos cuando ellos estaban conmigo, lo rezábamos todos en familia. Pero pues ya se fueron casando, le dije, no se olviden de la oración, les digo ahora. Exactamente. Y la misa, no se olviden. Y gracias a Dios eso me ha ayudado a mantener firme nuestra fe, porque yo les dije, cambiamos de nación, pero no de costumbre, no de la fe. Exactamente. Wow, muchísimas gracias, señora María. Ándale. Muchísimas gracias por compartir esto. Yo también recuerdo, ya que se nos está viniendo el tiempo encima, yo recuerdo de pequeño también, yo quiero agradecer a mis abuelas de ambas partes, porque yo recuerdo también cómo nos enfatizaban al momento de ir a misa, cómo sentarse, no hablar, estaba uno de pequeño, cómo poner las manos, también cómo bendecir los alimentos, también participar en los rosarios. Qué importante es el valor y el rol que tienen los abuelos con los nietos. Tienen, en verdad, si usted apenas está siendo abuela o abuelo, en verdad, ustedes hacen un impacto grande en la vida de sus nietos. Si usted puede hablarle de Jesús, usted puede hablarle de María, nuestra mamita, si usted puede enseñarle alguna oración, pasar tiempo con ellos, que qué abuela no lo hace, de hecho, ¿verdad? Qué abuelo tampoco no lo hace. Pero esos momentos les aseguro que en la vida de sus nietos se queda grabado para siempre. Y ya les tocará cuando a esas personas les llegue a ser abuelos. Espero que esto se llegue a transmitir a nuevas generaciones. Obviamente, estimados radioescuchas, muchísimas gracias por las llamadas y por la participación. Esto apenas comienza con esto de la cuestión de la vida familiar y cómo crear un camino espiritual. ¿Cómo acrecentar esa dimensión espiritual en la familia? Obviamente yo les di algunos puntos muy claves y muy sencillos, pero eso no quiere decir ya terminamos y ya la hicimos. No, sino que esto va a requerir un esfuerzo y obviamente en futuros programas trataremos de hablar más y más sobre cómo usted como padre de familia o madre de familia, ya sea que sea abuela o abuelo o padre primerizo con niños muy pequeñitos o ya de jóvenes o ya de jóvenes adultos que están a punto de casarse o ya se le casaron, no importa, usted tiene un rol dentro de la iglesia como la fe pide, usted tiene el rol de educar a sus hijos en la fe hasta que Dios le permita ser padres de esos hijos. Así es que vamos a terminar con nuestra oración. Les agradezco por siempre sintonizarnos por esta nuestra estación hermana de Radio María Houston. Y obviamente aquí nos pueden sintonizar todos los viernes a la 1:00 p.m. escuchando el programa El Gozo del Evangelio. Y con esta oración yo me despido. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer vos me lo distes. A vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. Esto fue El Gozo del Evangelio, un programa producido y conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Los esperamos la próxima semana. Anunciaremos con nuestra vida y nuestra palabra